tenemos un triángulo que en este caso va a ser rectángulo siempre y cuando ustedes vean que tiene un cuadrito. Este cuadrito indica que tiene 90 grados su medida. Mientras usted no vea este cuadrito, no puede asumir que ya sea un triángulo rectángulo. Bien. Luego se acostumbra a ponerle nombre a los ángulos A, B, C y al lado opuesto de A le ponemos A minúscula, al lado opuesto del ángulo B le ponemos B minúscula y al lado opuesto de C le ponemos C minúscula. Es muy importante tener claro que a los lados le ponemos letras minúsculas y a los ángulos le ponemos letras mayúsculas. Ok. En todo triángulo rectángulo podemos aplicar la suma de ángulos. Es decir, que la primera propiedad de todo triángulo rectángulo es que A más B más C es 180 grados, sumando los tres ángulos, lo cual significa que si usted conoce dos ángulos, puede hallar el tercero con una simple resta. Si este vale 90, está claro que A y B sumarían los otros 90. Otra condición o ley que se puede aplicar es el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A2 más B2. Mientras que si usted quiere hallar un cateto, en ese caso sería la resta. Finalmente, también tenemos otra herramienta poderosa que son las funciones trigonométricas, famosa seno, coseno y tangente, a la que yo la resumo con esta palabra: soy, kai, toa. Soy, kai, toa. ¿Qué significa soy, kai, toa? S, seno, C, coseno y T, tangente. Mientras que las otras dos letras significan el lado correspondiente. La O, lado opuesto, y la I, hipotenusa, quitándole la H, lógicamente. Acá tendríamos la A de adyacente y la I de hipotenusa. Y acá tendríamos la O de opuesto y la A de adyacente. Es decir, que si usted trabaja con el ángulo A, el lado opuesto sería A. La hipotenusa, el lado más largo. Y el adyacente sería B. Pero, si usted trabaja con el ángulo B, las cosas cambian un poquito. Ahora el lado opuesto es B, la hipotenusa es C y el adyacente es A. Es decir, como un ejemplo, si yo quiero saber a qué es igual seno de A sería, según la palabra soy,
sería el lado opuesto de A dividido para la hipotenusa. ¿Cuál es el lado opuesto de A? Pues A, el lado A, sobre, ¿y cuál es la hipotenusa? La hipotenusa la hemos llamado C. Pero si usted trabaja con el ángulo B, por ejemplo, coseno de B, lo primero que tiene que ahora hacer es ubicar el ángulo. B está acá. Por lo tanto, según la palabra soy Kaitoa, en Kai sería el lado adyacente sobre hipotenusa. El lado adyacente del ángulo B es A y la hipotenusa siempre será C. Con estas tres herramientas podemos resolver cualquier ejercicio relacionado con los triángulos. Si de los 6 datos que tiene un triángulo, es decir, 3 lados y 3 ángulos, total 6 datos. Si de esos 6 me dan 3, de los cuales me tienen que dar por lo menos un lado, yo puedo calcular con estas fórmulas las otras 3 incógnitas. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer un ejercicio en que vamos a calcular los otros 3 elementos dado 3 datos. Por ejemplo, sea A igual a 5 y sea el ángulo A igual a 30 grados. Se supone que este es un triángulo rectángulo. Se supone que este es un triángulo rectángulo. Entonces, tengo 3 datos. El lado A, el ángulo A y el ángulo C, porque se supone que es un triángulo rectángulo. Entonces tengo 3 elementos conocidos. Vamos a hallar los otros 3. Bien. Analicemos cuál de las 3 fórmulas podemos usar. Como yo conozco el ángulo A, puedo usar la primera fórmula que me dice que la suma de todos los ángulos debe ser 180. De esos 180, la mitad vale el ángulo C. Por lo tanto, los otros 90 sería A más B. Concluimos que el ángulo B sería 90 menos A. Entonces el ángulo B, 90 menos 30, sería 60. Ya tenemos entonces un cuarto elemento. Ahora vamos a aplicar una función trigonométrica para hallar un lado, ya que el teorema de Pitágoras no lo podemos utilizar debido a que solo conozco un lado, que es el lado A. Solo conozco que A vale 5, pero no conozco ni B ni C. Entonces, aplicando una función trigonométrica, vamos a calcular uno de los lados. Suponiendo que voy a hallar C, la hipotenusa. Entonces, decimos, busco si puedo usar soy, kai o toa.
Para eso veo lo que tengo. Tengo el ángulo A, 30 grados. Para el ángulo A, el lado A es el opuesto. O sea que tendría el lado opuesto y quiero saber la hipotenusa. Entonces tengo el lado opuesto o opuesto y quiero saber la hipotenusa. ¿Cuál de estas me relaciona el opuesto y la hipotenusa? Pues justamente seno. Seno igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces reemplazo aquí seno de A sería igual al opuesto. Bueno, reemplacemos de una vez los datos. Seno de A, que es 30, igual al lado opuesto, que es 5, sobre la hipotenusa, que es justamente lo que quiero hallar. Y ahí pues tenemos que aplicar la herramienta de despeje de fórmulas, que ya hemos visto en los tutoriales anteriores. C que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendríamos C por seno de 30 igual a 5. Finalmente, seno de 30 pasaría a dividir y tendríamos C igual a 5 sobre el seno de 30. Esto me da como resultado 10. Entonces ya tenemos otro dato más que sería 10. O sea que esto vale 10. El ángulo B también lo calculamos, nos dio 60. Lo pongo en negrito, para poner los datos que hemos ido calculando, y con azul los datos que nos han dado. Finalmente nos tocaría ya hallar el lado B. Ya estamos en condiciones de aplicar el teorema de Pitágoras, pero también puede usted utilizar la función trigonométrica que sea conveniente. Por ejemplo, si trabajando con el ángulo A, B es adyacente y A es opuesto, entonces trabajaría con una relación de opuesto con adyacente, opuesto con adyacente. O sea que aquí me convendría trabajar con la tangente o aplicar el teorema de Pitágoras. Para aplicar todas las herramientas vamos a hacer el teorema de Pitágoras. Ya hemos aplicado la primera, A más B más C igual a 180. Hemos aplicado una función trigonométrica y ahora vamos a usar el teorema de Pitágoras. Como quiero hallar B, o sea, un cateto, la fórmula será la resta. Cuando quiero hallar la hipotenusa, sumo. Cuando quiero hallar un cateto, resto. Y nos queda entonces así. B sería igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. En este caso, C vale 10 al cuadrado